más humilde que la paja y más tolerante que el árbol, ¿no? Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Trinadapi Sunicha, ¿no? Y lo repetimos muchas veces. Pero ponerlo en práctica es difícil. Y ahora vamos a escuchar cómo es la apreciación de Srimad Bhaktivinoda Bharati Maharaj sobre su Gurudev. Dice quién era la personificación de este verso. Dice, Guru Maharaj tomó posesión de Sri Chaitanya Mat a pedido de Sri Kunja Bihari Vidyabhushan Prabhu. Significa, estamos hablando tiempos justo después de la partida de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta se fue, ¿no? Empezaron ciertas divisiones, ¿no? Entonces la parte del Chaitanya Mat quedó bajo el cuidado de Sri Kunja Bihari Vidyabhushan Prabhu. Y a pedido de él, dice Guru Maharaj, la Bhaktidaita Madhava Maharaj tomó posesión del Sri Chaitanya Mat. Después de algunos años, Sri Kunja Bihari Vidyabhushan Prabhu se retiró de su trabajo y empezó a residir, a vivir en el Sri Chaitanya Mat. Él aceptó sannyas de Sri Srimad Bhakti Vigyan Ashram Goswami Maharaj, un discípulo de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y se volvió conocido como famoso Sri Bhaktivilas Tirtha Maharaj, significa quien se volvió el acharya del Sri Chaitanya Mat. Srila Tirtha Goswami Maharaj empezó a iniciar a los devotos aspirantes quienes se acercaban al templo. Pero algunos de los devotos que se acercaron a él se sentían inspirados de aceptar la iniciación de Guru Maharaj, quien también vivía ahí con ellos, en el Chaitanya Mat. Por eso, por consejo de algunos de sus consejeros, Sri Tirtha Goswami Maharaj se acercó a Guru Maharaj y le dijo: yo voy a iniciar las personas en el Sri Chaitanya Mat. Y sería mejor si tú, dice, los inicias en el templo de Yoga Pit, en lugar de aparición de Sriman Mahaprabhu. Significa Chaitanya Mat está aquí, Yoga Pit está prácticamente al lado, ¿no? Yoga Pit es el lugar donde apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Chaitanya Mat es el lugar donde Srila Bhaktisiddhanta estableció su mat, pero también construyen el Yoga Pit, el templo. Dos templos grandes. Entonces ahora dos hermanos espirituales dentro del mismo templo. Uno está iniciando, pero mucha gente se acerca y quiere iniciación del otro. Entonces Tirtha Maharaj le dice a Madhava Maharaj: bueno, yo voy a iniciar aquí y tú puedes ir al otro templo y dar las iniciaciones en otro templo. Guru Maharaj aceptó esa propuesta y dijo: si eso te complace a ti, dice, para mí no hay ningún problema con eso. Cuando Guru Maharaj empezó a dar iniciaciones en el templo del Yoga Pit, muchos devotos, ¿no?, iban para allá para visitarlo. Significa, aquí está el Chaitanya Mat, aquí está el Yoga Pit.
Entonces él se pasó al Yogapith, empezó a iniciar en el Yogapith y muchos devotos empezaron a ir para allá. Entonces cuando Sri Tirtha Goswami Maharaj vio esto, dice, él se acercó a Guru Maharaj y le dijo, sería mejor, dice, si tú inicies la gente en el Srivas Angan, que es aquí, un poquito más allá. Guru Maharaj otra vez lo respondió, dice, si eso a ti te complace, dice, no hay ningún problema conmigo. Dice, cuando Guru Maharaj empezó a iniciar en el Srivas Angan, otra vez muchos devotos empezaron a moverse para allá. Y así, ¿no?, otra vez se le acercaron a él y le dijeron, no, mejor dice que te vas a la residencia de Sri Murari Gupta y a Rudradvip. Y ahí, dice, ahí puedes dar iniciaciones. Otra isla. Incluso ahí, Guru Maharaj dice, no sentía ni la más mínima inconveniencia en su corazón. ¿Qué decir de sentir algún deseo de contestar a lo que estaba sucediendo? La manifestación completa de las siguientes palabras, ¿no?, las palabras que emanaron de los labios del loto de Sriman Mahaprabhu podrían ser comprobadas o vistas en la conducta personal y el comportamiento de Guru Maharaj. Trinadapi sunichena taror ivasahishnuna amanina manadena kirtanya sadahari. En un estado humilde de mente, uno debería pensarse más bajo que la hoja, ¿cómo dice? Más bajo que el pasto en la calle y más tolerante que el árbol. Siendo libre del prestigio falso, uno debería estar dispuesto a ofrecer todo el respeto a los demás sin pedir ningún respeto para uno mismo. En este estado uno se vuelve elegible para constantemente cantar el Harinam. Como decimos, muchas veces podemos leer este verso, narrarlo, ¿no?, pero ponerlo en práctica, ¿no?, y más en estas situaciones, ¿no?, entre grandes hermanos espirituales, iniciando discípulos, templos, propiedades, ¿no? Pero dice aquí en la conducta y en el comportamiento de Srila Madhava Maharaj era muy evidente esta realización. Dice, en una ocasión, el gobernador de West Bengal visitó a Sri Chaitanya Math para atender un programa y fue introducido a todos los sannyasis en la tarima, incluyendo al presidente de Sri Chaitanya Math, Sri Srimad Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. ¿No significa esos programas pandalas grandes? ¿No? Hay una ¿cómo se llama? Tarima, y ahí están, ¿no?, los Tridandipadas, ¿no? 40 Tridandipadas, ¿no? Entonces llegó el gobernador del West Bengal, ¿no? Es como del estado la figura más importante, ¿no? Entonces ahí también lo vemos, ¿no? A veces los predicadores tienen que lidiar con esas cosas también, ¿no? Aunque supuestamente renunciantes, aunque supuestamente sadhus, ¿no?, aunque supuestamente, ¿no?, devotos, pero tienen que manejar eso. Viene el gobernante, ¿no?, viene una figura importante. ¿Por qué? Pues por la prédica, ninguna otra razón. Porque si Él nos respalda, puede haber prédica. Si Él nos respalda, puede haber templos. Si Él nos respalda, ¿no?
Y eso es pues el juego con el fuego, ¿no? Para los predicadores, ¿no? Los Vajananandis no dicen no, nada de eso, ¿no? Humildad, ningún asiento especial, nada, ¿no? Humildad así. Ahora uno puede decir, pues eso no es humildad, estar sentado en la tarima. ¿No? Parece que no, ¿no? Y a veces incluso en asientos de plata, ¿no? Y vienen miles de personas y hacen Artik, ¿no? Y uno se pregunta, eso sería, pues si el otro es la humildad, estar sentado ahí, eso sería pues lo opuesto de la humildad, ¿no? Pero el detalle es de que sin humildad nadie se va a poder mantener en ese puesto. Significa que tiene que haber humildad, ¿no? Pero externamente se toman todos esos papeles, ¿sí? Entonces sí, en algunos casos puede haber humildad, en otros casos quizás no. Quizás alguien quiere estar sentado ahí para llamar la atención, ¿no? Y quizás alguien otro no quiere estar sentado ahí, pero por el servicio, por la prédica, le tocó estar sentado ahí. Entonces llegó el gobernador, ¿no? Y estaba la tarima llena de tridandipadas, ¿no? Color naranja, con sus dandas, ¿no? Con sus turbantes elegantes algunos, ¿no? Cuando uno ve eso es como... Dice, pero todos estaban ahí, hasta la charia de la misión. Pero el gobernador, quien vino, sintió mucha atracción al ver la divina personalidad de Guru Maharaj entre todos, quien fue adornado con todos los síntomas trascendentales de un alma realizada. Así que se acercó directamente a él y en la conversación lo llamó Guruji, Guruji, con mucho respeto, ¿no? Entre muchos no se fue a él, ¿no? Después de ese incidente, un cierto consejero de Srila Tirtha Goswami Maharaj le dijo, a Tirtha Maharaj le dijo, Madhava Maharaj tiene una personalidad más carismática que la tuya. Mientras él se queda en el Sri Chaitanya Mat, los demás no te van a glorificar a ti. Por eso mejor toma medidas para solucionar esta situación. ¿No? Imagínate, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Vemos hasta entre esos grandes almas, ¿no? Hay esto, ¿no? Ahora uno puede decir eso es asunto de ego, ¿no? Uno puede hacer, no, eso es asunto práctico. ¿Por qué? Porque el asunto de ego sería, pues uno quiere, ¿no? Uno siente esa necesidad de ser glorificado, adorado, ¿no? Uno se nutre con eso. O otra es, pues uno simplemente protege el papel. Ese es el papel, ese es el servicio, ¿no? Porque externamente es lo mismo, lo que vas a ver es lo mismo. Incluso a veces puede parecer una competencia entre, ¿no? En este caso, dos hermanos espirituales. Es lo que externamente uno ve, ¿no? Pero lo que uno no ve es la actitud interna, qué está pasando internamente, ¿no? Entonces puede ser de que son dos almas desapegadas, a quienes les tocó tomar cierto papel y están defendiendo y ubicándose en el papel. Y nosotros vemos y nosotros juzgamos, ¿no? Y cometemos ofensas. O puede ser, ¿no? De que sí hay interés, digamos, por medio. Porque sí, nosotros pues cuando entramos en esas situaciones de peleas, desacuerdos entre los Vaishnavas, ¿no? Uno tiene que tomar cierta conclusión de todo eso, ¿no?
Uno tiene que tomar el lado de uno a veces o el lado del otro, ¿no? Pero si uno toma el lado de uno en contra del otro, y es un asunto plenamente, digamos, desacuerdo trascendental, uno comete ofensas. Así que muchas veces uno preferiría no estar en esas situaciones, ¿no? ¿No? Pero a veces, como vemos, pues es por arreglo de Krishna también, ¿no? El guru se va, quedan los hermanos espirituales, ¿no? Uno quiere una misión, otro está en la misma misión, otro se vuelve más importante, ¿no? Lo llevan de un templo al otro, lo llevan al otro, ¿no? Después lo llevan a otra isla, ¿no? Y después dice, lo alejan por completo, dice, porque mientras él va a estar, dice siempre, ¿no? Su personalidad carismática, dice, va a opacar a tu autoridad. ¿Ah? Entonces no es nada nuevo, ¿no? Y la cuestión es pues cómo se lidiar, cómo hay que lidiar con esas situaciones. Ese es el punto. ¿Cómo lidiar con esas situaciones? Y aquí vemos pues las grandes almas lidian con eso de una manera muy humilde. Significa aceptando todo. Pero si ambos lados empiezan a pelear, y eso puede escalar, entonces, ¿qué van a pensar los nuevos, quienes están ahí observando todo eso, ¿no? Si los mayores se pelean? Van a decir, ¿qué es eso, no? Nosotros venimos acá para practicar, para trinar a piso nada, para volvernos humildes. Si vea esto es lo que ya llevan 10, 15, 20 años, 30 años, están peleados. Porque si tú ves, hay un proceso, y un proceso supuestamente tiene que generar cierto resultado de humildad, ¿no? De amor universal, ¿no? De ciertas características que uno espera desarrollar, pero después lo ves en los que ya llevan tanto tiempo no lo están logrando, ¿no? Entonces uno dice, pues ¿para qué? Uno se desanima a uno mismo, ¿no? Uno queda desanimado. Por eso es muy delicado, ¿no? Mostrar desacuerdos entre hermanos espirituales ante los discípulos, ¿no? de ellos. Eso genera confusión, ¿no? Pero igual Krishna hace todos los diferentes tipos de arreglos, ¿no? Y eso lo hemos visto también, y peleas, y con reconciliaciones. Entonces eso es lo que nos indica eso, pues que son ciertos patrones que se repiten una y otra vez. No es algo que pasa solamente en algún lugar, no, se repite una y otra vez, ¿no? Por eso ahora muchos devotos también están pensando, ¿no? Nuestra experiencia práctica medio ambiente, ¿no? ¿Quién está dónde, ¿no? ¿Quién tiene cierto peso, ¿no? Eso de la predominancia, de la importancia de alguien, ¿no? Entonces, por lo general, entre los hermanos espirituales, ¿no? Dicen, no, solamente Gurudeva, ¿no? Gurudeva es la autoridad, es la única autoridad, la autoridad para siempre, ¿no? Y no toleran a ver que algún hermano espiritual puede tener algún tipo de autoridad, ¿no? Se preocupan como de disminuir la autoridad, ¿no? Y a veces es porque de verdad tienen un aprecio, aunque sea superficial, por el guru. Y a veces es porque indirectamente no quieren como crecer y posicionarse al lado de la autoridad del guru como los grandes fieles, ¿no? Entonces el ego tiene muchas vueltas, ¿no? Al asunto, ¿no? Y vemos, ellos han tenido que lidiar con eso también, ¿no? Así que finalmente lo que queda pues es la cuestión, ¿no? ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la verdadera humildad, ¿no? Y ahí se manifiesta todo, ¿no? Autoridad, ser autoridad para alguien no es cuestión de argumentos, ¿no? Sino es algo lo que se manifiesta de una manera natural por arreglos de Krishna, ¿no?
Y ahí vemos cómo se va dando todo, ¿no? Y eso es un tiempo después de la partida de Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Ahora nosotros también estamos con ese tema, que los Ritviks, que los gurus, ¿no? Que por qué este y otro no, y no sé cuánto, y no sé cómo, ¿no? ¿No? De hecho, una vergüenza, ¿no? Prácticamente, ¿no? Una vergüenza de incluso de a veces pronunciar estas palabras, ¿no? Pero así son los caminos de la vida, ¿no? En una misión, ¿no? Después de cierto tiempo, ¿no? Cuando el gurú se está retirando, pues queda ese tema, ¿no? Y cuando queda ese tema, pues cómo se lidia con ese tema. Y algunos lo han solucionado con diferentes tipos de, digamos, acrobacias filosóficas, ritviks. Hay un movimiento ritvik. Significa Prabhupada es el gurú y Prabhupada va a seguir siendo el gurú para siempre. Entonces, si alguien viene, se acerca al templo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Asana con Prabhupada, Murti de Prabhupada, entonces venga por acá, ¿no? Escuché que a veces ponen papelitos así, entonces uno escoge su nombre, ¿no? A veces entra el representante, ¿no? Entonces es una manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no, pues, no se puede permitir que haya alguien que tenga algún tipo de importancia. ¿Por qué? Porque después de que Srila Prabhupada se fue, habían varios con mucha importancia y después salió de que no tenían tanta importancia o no tenían tanto respaldo, ¿no? ¿Y cómo se hacía eso? Pues se decía, bueno, los que vienen la conciencia de Krishna en esta zona, ¿no? Pues este es el acharya, este es el representante para esta zona, ¿no? Después dijeron que esto es la Siddhar Maharaj dijo. Y después dijeron, eso es la causa por la cual ISKCON fracasó en aquel tiempo. Pero la Siddhar Maharaj nunca ha dicho algo así, ¿no? Sino más bien son como métodos o medidas institucionales para poder mantener la institución unida y funcional de cierta manera, ¿no? Porque zona significa eso, ¿no? Esta influencia allá, esta influencia acá, y si esta influencia se mete un poco para acá, significa disminuir esta influencia de acá, ¿no? Entonces, ¿no? Repartimos el queque, como dicen, ¿no? Diferentes zonas de influencias, ¿no? Y es lo que estaba prácticamente también sucediendo ahí, ¿no? Lo que uno entiende también, ¿no? Si hay una cierta influencia acá, y eso disminuye esta influencia acá, ¿no? Si no es cuestión de ego, si es cuestión de predicar y predicar, seguir adelante, es una cosa. Si es cuestión de ego, es otra cosa. Pero digamos, eso es lo visible, lo que sucede, ¿no? Y nada de sorprenderse, ¿no? Nada de sorprenderse, porque eso es lo mismo lo que pasa. Concepto zonal, ¿no? Concepto, ¿no? Rítvico, ritviks, ¿no? Y diferentes otras ideas que pueden aparecer allá en medio de todo eso, ¿no? Entonces es bueno leer eso y saber de que eso no es nada fuera del mundo, ¿no? Nada fuera del mundo. Pero aquí vemos cómo las grandes almas han lidiado con ese tema y con esas situaciones, ¿no? Y si inicialmente Guru Maharaj no quería o no poseía ni el más mínimo deseo de aceptar discípulos, él inspiró y trajo a mucha gente al camino del Bhakti simplemente a través de su conducta personal. Durante los tiempos de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, su presencia física, Guru Maharaj inspiró a muchas personas de tomar refugio en los pies del loto de Srila Prabhupada. Y después de la partida de Srila Prabhupada, después de que él entró en el Nitya Lila, él inspiró muchas otras personas de tomar el camino del Bhakti en la línea de Srila Prabhupada, bajo el refugio de los pies del loto de su hermano espiritual, Sri Srimad Bhakti Vichar Yajavar Goswami Maharaj. Entre esas personas estaba Sri Jatin Mishra también, el padre de un especialista oftalmólogo,
Sri Suren Mishra. Los tres hermanos distinguidos, Sri Apurva Pal, Sri Bhatta Krishna Pal y su hermano, y Sri Govardhan Pidi, todos quienes anteriormente estaban en estados evidentemente intoxicados, abiertamente asociándose con prostitutas enfrente de sus casas y ocupados en variedades de actividades prohibidas, tal como Ratnakar, Jagai Madai, ¿no? Ratnakar es el Valmiki en su vida anterior, Jagai Madai, ¿no? Pero dice Guru Maharaj los levantó, los conectó, ¿no? Los llevó al camino del Bhakti. Guru Maharaj también ofreció muchos sinceros devotos a quienes él ha inspirado en el servicio de Sri Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Devotos como Sri Akinchan Maharaj, Sri Avaduta Maharaj, Sri Srauti Maharaj, Sri Pashupatinath Prabhu. Significa él predicó, atrajo a la gente, ¿no? Pero no dijo, eso es mi gente, ¿no? Sino más bien los dirigió a sus hermanos espirituales para que le dan guía, ayuda, ¿no? Porque la relación entre el guru y discípulo no es una cosa de posesión, digamos, ordinaria, ¿no? Sino es cuestión de fe, eso es lo que se transmite. Se trata de la fe. Después de todo eso, Guru Maharaj empezó a aceptar discípulos. Después de que muchos hermanos espirituales se lo pidieron a él. Él especialmente fue inspirado por Sripad Krishna Keshav Prabhu, quien dijo, el Vichar Dhara de Srila Prabhupada, la línea de la concepción, se va a preservar solo si tú sirves a Srila Prabhupada aceptando discípulos. Yo voy a predicar extensamente en Assam y voy a inspirar mucha gente para que acepten el refugio de tus pies de loto. Y de esta manera yo te voy a asistir a ti en el servicio a Srila Prabhupada. Fue por la inspiración de Sri Krishna Keshav Prabhu únicamente de que muchos devotos de Assam tomaron refugio en Guru Maharaj. Cuando las branches, ¿cómo se dice? Las ramas del Gaudiya Math original fueron divididas en dos instituciones separadas, fue Guru Maharaj quien tomó posesión del Sri Chaitanya Math por parte de Sri Kunja Bihari Vidyabhushan Prabhu. En aquel tiempo las llaves del Math, ¿no?, se los entregaron a Guru Maharaj. Sri Jagamohan Prabhu dijo, nuestro plan era, dice, de disparar a cualquiera quien se hubiera acercado, ¿no?, por las llaves, con una excepción, dice, solo con tu excepción. Así que Guru Maharaj hizo un gran esfuerzo de proveer, ¿no?, el mejor mantenimiento posible y la protección del Math establecido por su Gurudev. Eso no se puede explicar ni en las palabras, ¿no? Entonces sí, él estuvo ahí, él trató ahí de mantener y de ayudar, mantener la misión de su Gurudev, ¿no?, porque ellos lo aceptaron a él, ¿no? Pero al fin también se tuvo que salir de allá, ¿no? Entonces una cosa es las propiedades del Guru y otra cosa es la concepción del Guru. A veces por la propiedad, ¿no?, la gente entra en modalidades y dinámicas, ¿no?, de disparar y de cualquier otra cosa, ¿no?, y sacrifican las concepciones, los conceptos, ¿no? Pero, ¿no?, eso siempre está ahí, ¿no? La forma, ¿no?, lo grueso, lo medible, lo calculable, ¿no?, y lo fino, lo sutil, ¿no? Y hemos visto entre todos esos grandes Vaishnavas, acharyas, ¿no?, ellos siempre han preferido entregarse a la esencia.
y no la forma, ¿no? Mismo si la Prabhupada dijo, estamos registrando esta institución, dice, pero si en algún momento la institución se vuelve un obstáculo, queman la institución. En otras palabras, no, desháganse de la institución y sigan, ¿no?, con lo que es, ¿no?, con la concepción, con la práctica de la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces eso es, ¿no?, como ellos han dado muchos otros ejemplos en cómo lidiar con desafíos a nivel personal, así han dado también manera cómo lidiar con desafíos a nivel comunitario, ¿no? Todo eso es para aprender, todo eso es para tener presente, ¿no? Aunque uno dice, pues a mí no me toca eso porque yo no estoy con esas dudas, ¿no?, cómo comportarme, ¿no? Pero aunque uno no está con esas dudas, uno va a estar en un ambiente en donde hay esas dudas. De alguna manera u otra va a estar en un ambiente, porque quien quiere participar en una comunidad siempre va a haber cabezas, en una comunidad siempre va a haber propiedades, ¿no? Y aunque yo no busco ser ni la cabeza, aunque yo no busco ser controlador de las propiedades ni nada, ¿no?, eso va a ser igual el tema, ¿no? Y cómo ver ese tema y cómo orientarse dentro y cómo... Por eso es muy importante escuchar de esos ejemplos, ¿no?, de esos grandes acharyas como Madhava Maharaj, quien después de eso pues salió y construyó toda una misión grande, en donde también tuvimos chance de estar muchas veces, ¿no?, más que todo para escuchar de Srila Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, quien era después el sucesor de la misión de Madhava Maharaj. Bueno, estas son algunas ideas ahí, está lleno ese libro así de...